Distalización de ortodoncia como tal. Muy bien. Hola querida Sol, tu solicitud me la puedes mandar por interno y revisamos tu caso, no te preocupes. Muy bien, empecemos con distalización en ortodoncia, doctores. El objetivo de la distalización es poder tener espacio para alinear, ¿ok? Como en esta foto. Distalizamos, generamos espacio y después de eso recuperamos la posición de los dientes en ese nuevo espacio. Un segundo. Bien, entonces, doctores, esta distalización me va a generar el espacio que necesito y después es mi tarea cerrar ese espacio, ¿sí? A través de mi fase de cierre de espacio, con un arco de deslizamiento, con un arco de desplazamiento. En el marco teórico, querida doctora Telma, ¿cómo está? En el marco teórico se le puede llamar a la distalización como un movimiento hacia atrás, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos un diastema entre la primera molar y la segunda premolar. Este diastema ha sido creado por el movimiento de los molares, ¿sí? Por el movimiento de los molares. Si bien yo veo ahí el sliding jig empujando la primera molar, ese espacio, ¿qué significa? Que yo ahora voy a llevar las premolares hacia atrás y después el canino hacia atrás, y esto me va a permitir que todo esté dentro del arco. ¿Qué pasa? Porque este espacio no siempre está disponible. La segunda molar no siempre va a erupcionar al final de la tuberosidad maxilar en la arcada superior. Muchas veces erupciona un poco más cerca o el germen de la tercera molar, de la muela del juicio, empuja a la segunda molar. Es por eso que nosotros podemos aprovechar estos espacios, sobre todo después sacar la tercera molar para empujar la segunda molar y la primera molar. Lo que sí, doctores, el método de distalización que yo tengo que hacer no me tiene que crear efectos adversos y no me tiene que crear un desalineamiento de mis piezas o una desnivelación de mis piezas. En español, que mis tips no terminen dañados, ¿sí? Al menos que sea parte de mi técnica, de mis objetivos de tratamiento. Ok, entonces la distalización requiere idealmente anclaje fuerte o esqueletal. Vamos a ver el día de hoy todos los tipos de distalización que hay, porque no solo existe distalización con mini tornillos, tenemos distalización de un montón de formas, ¿sí? El mini tornillo incluso no es el único anclaje esquelético, tenemos otros anclajes esqueléticos, ¿sí? Vamos a ver. Bien, entonces, los objetivos principales, ¿por qué haríamos distalización? Es muy sencillo. Ganar espacio para la alineación anterior. Check. Les pregunto, doctores, como dije en un principio, ¿por qué mis incisivos centrales o laterales están apiñados? ¿Por qué es que mis pacientes pueden llegar con los incisivos así, comprimidos o hacia adentro, girados? Porque el canino no ha tenido espacio para distalizarse. Recordemos, ¿quiénes salen primero, los incisivos o los caninos? Los incisivos. ¿Y quiénes salen primero, los premolares o los caninos? Los premolares. ¿Y las molares? Las molares. Entonces, por lo menos las primeras. Como el canino llega al final, prácticamente, casi al final, si no tiene espacio para posicionarse bien, lamentablemente lo va a capitalizar del sector anterior y eso va a hacer que los incisivos se compriman. ¿Ok? Muy bien, entonces muchas veces vamos a solucionar el apiñamiento de lateral a lateral simplemente distalizando los caninos, doctores. ¿Sí? Es una excelente herramienta. Mucho más útil, por ejemplo, que estar jugando con la protrusión y la intrusión. Querido Axel, el método de Mew no es un tipo de distalización como tal, porque no genera distalización pura. Es un método de verticalización y ese va a ser, espero, si es que ustedes votan por él, el siguiente tema de nuestro siguiente sábado. ¿Sí, querido Axel? Es un método de verticalización y, por supuesto, de reposicionamiento mandibular. ¿Sí? ¿Se puede distalizar? Sí, pero no solo distaliza, crea otras cosas. Entonces, doctores, si vamos a hablar sobre distalización, hay que dividirlo en 3 puntos. Distalización mediante anclaje esquelético, distalización mediante anclaje dentoalveolar y mediante anclaje extraoral. Entonces, ¿qué es mediante anclaje esquelético? Yo voy a apoyarme en el hueso, ¿sí? No me voy a apoyar en los dientes, sino en el hueso. ¿Qué es dentoalveolar? Me voy a apoyar
colocar en los dientes o en una estructura, por ejemplo, como en el paladar para el botón de Nance, en este caso, que es un aparatito que vamos a ver ahorita que no es el botón de Nance, tiene otro nombre, ahorita lo vamos a ver, y voy a generar una distalización semi-controlada, ¿ok? Y luego tenemos el anclaje extraoral, sobre todo en chiquitos, en pacientes odontopediátricos. Es otro método que podemos utilizar. Obviamente estoy utilizando la parte occipital de mi cabeza o la parte cervical como apoyo, ¿sí? Entonces, doctores, empecemos con dentoalveolar. Entonces, voy a colocar lo siguiente. El péndulo, el distal jet y el resorte NITI son los más principales que vamos a encontrar dentro del dentoalveolar. ¿Hay más? Claro que hay más, doctores, ¿ok? Pero los voy a colocar principalmente porque en el metaanálisis son los que tienen mejores resultados, ¿sí? Entonces, el dentoalveolar, como vamos a ver acá, va a ser los propios dientes o aparatos internos como anclaje, ¿sí? Dentro de sus limitaciones principales está que en adultos el hueso es más denso. ¿Qué pasa, doctores? No esperen utilizar, por ejemplo, el péndulum o el aparato pendular, el distal jet o el resorte en NITI con algún otro artilugio y que en su paciente de 11 años funcione tan bien, ¿ok? Funcione bien y que en su paciente de 30 funcione igual de bien, ¿sí? El hueso se va remodelando con los años y se hace más duro, ¿ok? Esa es una limitación. Estos tipos de distalización mediante anclaje dentoalveolar funciona mejor en pacientes en crecimiento. Dicho eso, sí se puede realizar en adultos, pero no esperen los mismos resultados, no es tan predecible. Al menos que sea muy sofisticado y muy controlado, sobre todo a la hora que distalicemos, controlemos el centro de resistencia. ¿Qué otra limitación tenemos? Bueno, si yo me apoyo en el diente y llevo el sector posterior hacia distal, obviamente en el diente que me apoyo se va a mesializar, se va a protruir, doctores. Entonces, ese es un tema que tenemos que considerar. Donde me apoyo, voy a generar un efecto. Si me apoyo en el hueso, ¿qué efecto genero en el hueso? Ninguno, porque se dispersa, ¿sí? En cambio, en los dientes de atrás, distalizo. Pero si me apoyo en dientes, siempre está la posibilidad en que yo distalizo acá y este lado lo mesializo, ¿ok? Ok, empezamos con el primer aparato de anclaje dentoalveolar. El péndulo o aparato pendular o el péndulum es un aparato descrito por el Dr. Hilgers en el 92. Es una alternativa para distalizar las molares sin depender de la cooperación del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otros métodos que utilizan elásticos, por ejemplo. Se basa en que el anclaje palatino mediante un botón acrílico o resina tipo Nance nos va a dar un apoyo frontal. Supuestamente estamos distalizando atrás y mesializamos hacia el botón de Nance, entonces las fuerzas se dispersan ahí, ¿sí? Y los resortes, los bracitos que ven ahí, que van a empujar, que son dos, uno que tiene un hélix, justo acá, este que tiene un hélix y este que tiene un omega. Entonces tú activas aquí y después lo colocas y va a distalizar. Tiene que ser en TMA, doctores, ¿sí? Porque si lo hiciéramos en acero, tiene demasiada carga de deflexión y podría dañar el periodonto, ¿sí? Aquí tenemos una mejor visión de la estructura, doctores. Este es un modelito de yeso. Aquí están colocando su botón de Nance, unos pequeños dobleces para poder darle anclaje. Y estos de aquí son unos dobleces que se parecen muchísimo a un ATP, ¿sí? Son dobleces que van a entrar en una caja lingual. Este aparato no se suelda, ¿sí? Muchas gracias, Diego. Este aparato no se suelda, es un aparato que es removible. ¿Para qué? Para que tú puedas ir activándolo a la medida necesaria, ¿sí? Entonces, el 50% de su estructura es el botón de acrílico, que es el botón de Nance, y el otro 50% de su estructura, ¿cuál es? Los bracitos, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo tenemos una secuencia. Llega nuestro pacientito, le tomamos un modelo. Obviamente tenemos que colocarle sus separadores. Se separa entre las premolares para colocar bandas y entre las molares para colocar las otras bandas. Una vez tenemos el modelo de la impresión definitiva, diseñamos. Si se dan cuenta, no es un aparato complicado. Es un omega, hélix, sube, baja, hélix, omega y entra de nuevo. No es para nada difícil.
Es como un anclaje, es como un ATP, pero con un poquito, unos extras más. Y al ser en TMA, doctores, es muchísimo más fácil de manejar, ¿sí? Los dobleces. Aquí tenemos el aparatito y si se dan cuenta, se activa en el omega, ¿sí? Haciendo una pequeña angulación. Este bracito que está entrando paralelo a la caja, nosotros lo vamos a angular hasta 45 grados para que les quede así, ¿ok? 90 sería completamente derecho, 45 es lo que lo tienes que angular. ¿Cómo es que nosotros controlamos cuánta fuerza está generando este aparatito? Este aparatito, ¿cómo nos damos cuenta de eso? ¿Sí? Deberíamos nosotros, doctores, utilizar un dinamómetro, ¿sí? Si bien tiene una parte soldada, ¿ok? Que eso contradice un poquito lo que dije, sí tiene una parte soldada, la otra parte es libre y es un cantilever, ¿ok? Nosotros cantilever que colocamos en boca, cantilever que tenemos que calibrar la fuerza. No deberíamos superar los 250 gramos y si es la primera activación, doctores, doctor, péndulo con alambre TMA 16x22. No. Este es un alambre grueso, es 0.36. Sí, por acá está. 0.032 o 0.036. Divídelo entre 4 y te da, ¿cómo se llama? Te da el grosor. En este caso sería 36 entre 2 es 18. Entre 2 es de 0.9. ¿Sí? En este caso nosotros tenemos que colocar el aparatito y una vez activado tenemos que monitorear a que el paciente esté generando la distalización de una manera progresiva. De nada, Cintia. Antes de terminar de colocarlo, doctores, debería entrar, a pesar que esté con el doblez en 45 grados, doctores, debería entrar paralelo a la caja. ¿Por qué debería entrar paralelo a la caja? Porque si entra este doblez hacia arriba o hacia abajo, la distalización se va a dar con un efecto de tick-back. ¿Ok? Y eso es lo último que queremos. Y si vas para abajo, va a venir con un efecto de tip forward. ¿Ok? Es lo último que queremos, doctores. En teoría, ¿qué es lo que queremos? Distalización. Nada más. ¿Sí? Si no tenemos distalización, nos va a complicar más porque vamos a tener que hacer más dobleces de compensación. ¿Ok? En todo caso, doctores, tenemos otros métodos de distalización que sí respeten el centro de resistencia. Si se dan cuenta, yo les pregunto, doctores, acá en la caja de comentarios, ¿actúa a nivel de corona o actúa a nivel de raíz esta distalización? Ya, el doctor John dice a nivel de raíz, la doctora Cami dice a nivel de corona. Entonces, a nivel de la raíz dice la doctora Valeria. Miren, doctores, la verdad es que actúa a nivel de la corona. Bien, doctora Telma, excelente. Actúa a nivel de la corona, ¿sí? Entonces esta distalización va a venir con una inclinación en la corona, que muchas veces nos puede servir si el objetivo de nuestro tratamiento no solo es distalizar, también verticalizar, ¿sí? Otros estudios indican que si tú dejas supuestamente esa coronita un tiempito más con esto, se endereza un poco, ¿sí? Pero no podemos estar jugando con las fuerzas porque el periodonto no perdona. Tú lo mueves y lo regresas y lo mueves y lo regresas y se empieza a reabsorber el periodonto, se reabsorbe la raíz. Bien, entonces, yo instalo esto. ¿Qué tengo que esperar? Debería moverse 1 milímetro por mes y eso, doctores, va a ser la regla para toda la distalización. Yo hago mi biomecánica, milímetro por mes. Si yo voy a conseguir 1 milímetro por mes y yo voy a trabajar de 2 a 4 milímetros, ok, o 2 meses o 4 meses, ¿sí? Y esta distalización que estoy generando, doctores, la voy a poder utilizar una vez termine esta fase de distalización, pero con anclaje, si no se mesializa, ¿sí? Eso siempre tengan en consideración, doctores. Eso es una desventaja de hacer anclaje dentalveolar. Como mi anclaje está ahí, no lo puedo quitar y simplemente decir, ok, ahora voy a cerrar espacios. No, ¿sí? Porque si yo cierro espacios de manera desordenada, todo lo que gané se pierde. ¿Ok?
Aquí tenemos otro aparatito. Este es uno modificado, por ejemplo, que es el PENT-X, que también puede expandir. ¿Sí? Bien. Bueno, pasamos acá a un estudio. Este es el uso del péndulo para distalización de molares. Es un reporte de caso. Para los que me están pidiendo revisión bibliográfica, artículos, aquí tienen, doctores. ¿Sí? Ahí tienen el DOI. Lo pueden revisar después. En este es donde se expone, por ejemplo, las fotitos que les he mostrado. ¿Sí? Acá doy crédito a la doctora Ismael Villa Díaz y a su equipo. ¿Sí? ¿Qué pueden decir sobre este estudio del péndulo? El uso del péndulo es un método rápido y efectivo de tratar maloclusiones clase 2. Les pregunto, ¿por qué clase 2? Porque ¿qué queremos? Llevar la arcada superior hacia distal. Ayuda un montón a mejorar ¿qué? El overjet. ¿Sí? Dicho eso, esto es en casos de una clase 2 donde hay protrusión maxilar. Pero si es mixto, también tengo que trabajar abajo. Por la metodología que se ocupó en este caso, se observó que el movimiento de los molares fue en cuerpo, pero también existió una leve proyección de los dientes anteriores, la cual se controló en su momento cuando se cerraron los espacios. En este caso, ¿qué te dice? ¿Hubo traslación o hubo distalización con tip? Hubo traslación, dicen los colegas. Pero, a pesar que el botón de Nance nos daba un anclaje sin tocar los dientes, se protruyeron, ¿sí? ¿Es el fin del mundo? No, porque en el cierre de espacio se llevaron hacia atrás retruyendo esta protrusión. ¿Ok? Ahora hablemos de un primo del péndulo, que es 4 años después de Hilgers, con el doctor Carano y Testa, que es el Distal Jet. El Distal Jet es un aparato intraoral fijo, diseñado para distalizar los molares superiores mediante un sistema telescópico. ¿Ok? Y de tornillos activos. Este sistema telescópico es como decir, los telescopios empiezan chiquitos y tú los vas abriendo y se elongan, ¿sí? Es lo mismo. Este es un aparatito que tú vas a tener una zona en donde le puedes dar vueltas. ¿Y esto qué va a hacer? Va a estirarse, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, doctores, el punto de fuerza, a ver, doctor John, si usted lo ve, el punto de acá está a la altura de la corona o supuestamente está por debajo. ¿Qué dice? ¿Acá actúa sobre la corona o más bien el punto de fuerza como que está dirigiéndose un poquito más a la raíz? ¿Qué le viene a uno a la mente? Sí, mira, sí está cerca de la raíz, pero a la final se está anclando en la corona. ¿Y qué nos da a pensar? Que va a ser tick-back. No que nos va a hacer una traslación pura, pero veamos, incluso tiene supuestamente mejores resultados, ¿sí? Tenemos dos versiones actualmente. Está la que utiliza el anclaje endoalveolar puro con su botón de acrílico y luego tenemos la que utiliza mini tornillos, ¿ok? Entonces, supuestamente el Distal Jet nos va a generar a nosotros una traslación con una leve tick-back, que nos va a servir sobre todo en casos de squeezing out, de que salen las terceras molares y empujan las molares hacia adelante, ¿sí? Está más controlado que el péndulo porque no hacemos activaciones que pueden llegar a ser subjetivas, ¿sí? Porque en las 3 dimensiones muchas veces no vemos si el alambre solamente se ha abierto o se ha torqueado o se ha levantado. En este caso, al utilizar estas miras telescópicas, ¿sí? Estos resortes telescópicos, es más quirúrgico, más preciso, ¿sí? Y podemos controlar una fuerza continua de 200 gramos de manera progresiva, ¿sí? Podemos empezar con 150, 200 y siempre va a ser lo mismo. Aquí podemos ver, por ejemplo, los caninos no tienen espacio para distalizarse. ¿Quiénes sufren? Los laterales, ¿sí? Entonces, doctores, aquí tenemos, miren, el vector de fuerza pasa cerca del centro de resistencia de la molar. Si se dan cuenta, el vector de fuerza no es acá, sino es por debajo, ¿sí? Ese es todo el kit. Si nosotros queremos mañana trabajar con Distal Jet, tenemos que ir donde haya algún tipo de empresa que traiga al país el Distal Jet, o lo podemos pedir de afuera y te va a venir este kit. Este kit está diseñado primero tener una llave para activar los tornillitos, ¿sí? Y estos son los alambres que vamos a utilizar para ensamblarlo.
y esas son las bandas que utilizan. Es un poquito más aparatoso, por no decir mucho más aparatoso que el anterior aparato, porque el anterior aparato es tan sencillo como que vas a comprar tu acrílico, te compras tus alambres y tu alicate y se acabó, ¿sí? Aquí necesitas todo esto solamente para el aparato, una unidad, ¿sí? Y me imagino que venderán las partes aparte del mango, ¿no? Para no estar comprando un mango cada vez que quieras ensamblarlo. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el modelo, tenemos el bracito que entra dentro de la caja lingual en la banda, y esto está diseñado, por ejemplo, en un mini tornillo. Esa es otra versión del Listaliet, ¿sí? Cada vez que nosotros colocamos el mango dentro del Listaliet para activarlo en la mira telescópica, es con un cuarto de vuelta, ¿sí? Cada cuarto de vuelta es 0.25 milímetros. ¿A qué nos hace acordar a eso? Al aparato de Hyrax, por ejemplo, ¿sí? Entonces, doctores, puedes tú diseñarlo con apoyos, ¿sí? O con bandas. El objetivo es que nosotros distalicemos y retiramos estos brazos una vez nosotros ya generamos el espacio. Pero si nosotros queremos aprovechar todo el espacio generado, deberíamos esperar a retirar primero estas viras telescópicos de 2 a 3 meses para evitar que ese mes se alicen, porque las fibras tienen memoria y pueden traccionar la molar de nuevo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene su molar acá y esta molar la van a llevar al lugar de la segunda molar para luego colocar un implante o simplemente aprovechar el espacio. Si se dan cuenta, doctores, en la arcada superior, cuando tú vas distalizando una pieza, esta se va elevando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la rama, o más bien el maxilar superior, se va angulando un poco hacia arriba, ¿sí? ¿Y esto qué genera? Un levantamiento de mordida. Genera una dimensión vertical o cruzal más alta, ¿sí? Y miren todo el espacio que ha generado. El canino ya está dentro de su lugar, pero con una ligera clase 2 que después van a solucionar, las premolares ya tienen espacio, todo se va solucionando, doctores. Bien, entonces, cuando hablamos de la distalización, el Listaliet en evidencia científica, elegí este artículo porque me pareció bastante completo, es de la revista Journal of Clinical Orthodontics. En este evalúan básicamente todo lo que tenemos que hacer cuando trabajamos con uno. Te explican cómo es que genera esto un efecto bastante positivo en las clases 2 y cuáles son sus efectos a nivel biomecánico. Les recomiendo que lo revisen, ¿sí? Bien, entonces, vamos a pasar al siguiente anclaje dentoalveolar, a la siguiente distalización en ortodoncia con anclaje dentoalveolar, que son los elásticos intermaxilares de clase 2. En más de una oportunidad me han mandado, bueno, yo también lo he visto por mi cuenta, ¿sí? Pero muchos colegas me mandan videos en 3D de un paciente que se pone, un paciente, ¿ok? Porque es un modelo en 3D, que se coloca elásticos de clase 2 y ¿qué pasa? Mágicamente toda la mandíbula rota hacia adelante y se soluciona una clase esquelética 2 así, ¿sí? Eso es una simulación en 3D, doctores. La realidad es que ni pasa eso, ni tampoco uno por colocar estos elásticos mágicamente va a distalizar, ¿sí? Los elásticos, cuando nosotros los utilizamos para reposicionamiento mandibular o para el uso de un omega de protrusión, por ejemplo, yo quiero hacer que este omega protruya mis incisivos y me apoyo de este elástico para generar esta fuerza, no tengo todos los vectores controlados, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Una manera de controlar, por ejemplo, que esta molar de acá no se extruya, porque el elástico no solo genera acá un vector hacia mesial, también genera un vector hacia oclusal. Y este canino no solamente me sirve de apoyo, sino que este canino puede terminar distalizándose, doctores, ¿sí? Pero no se va a distalizar completo. Se va a inclinar, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy trabajando a nivel de las coronas, ¿sí? Entonces, si yo quisiera poder controlar mejor estos efectos adversos y, por ejemplo, reposicionar una mandíbula, está perfecto que yo use un sliding jig, ¿sí? El sliding jig o hook es un gancho deslizante, es un accesorio colocado con acero. ¿Para qué? Para que esta fuerza de extrusión se reparta de canino a molar. Y esa de extrusión abajo también, de molar a canino. Bueno, acá la molar nomás, ¿sí? ¿Puedo usar dos sliding hooks? Sí. Pero la idea es que, doctores,
es difícil solamente generar distalización así, ¿ok? Por ejemplo, ¿dónde yo puedo prever esto? Y otra cosa, utilizando estos tipos de aditamentos solo es para distalizar en la arcada superior, doctores. La arcada inferior, al tener una apertura horaria, ¿sí? Disculpen, antihoraria, no genera un buen vector para distalizar en la arcada inferior, ¿sí? Solo para distalizar en la arcada superior. Por lo mismo que abre y lleva el elástico hacia atrás, podemos distalizar en la arcada superior. ¿Dónde yo puedo ver, por ejemplo, doctores, mejores efectos? En un hueso menos corticalizado. ¿Quién? Pacientes en crecimiento. Por ejemplo, doctores, aquí tenemos un paciente que tiene un sliding hook, ¿sí? Este sliding hook es un acero con un ganchito acá, da una vuelta. ¿En qué material lo han hecho? En acero y con un calibre 19 por 25, ¿ok? Pero ¿qué tenemos acá? Un elástico de 8 onzas, 3 y 6 avos, ¿sí? Que va a ir de esta molar a este canino. Ahora, ¿afecta al canino? No, porque el sliding hace que se reparta esta fuerza en la zona molar prácticamente, ¿sí? Ahora, ¿me conviene que esto genere algún tipo de vector hacia distal en la molar? Sí. ¿Por qué? Porque me va a generar una distalización. Y aquí, ¿qué podemos ver, doctores? Que ayudan a esto. Un resorte de níquel titanio y, aunque no lo crean, doctores, una pulserita. Estos son los acrílicos que tienen las pulseras. No me acuerdo cómo se llaman, Shakiras, no me acuerdo cómo se llaman, pero lo podemos colocar adentro del arco y sigue siendo un objeto que va a generarme apoyo en la distalización, obviamente porque hay un resorte ahí, ¿sí? Hay un resorte ahí, me está generando ¿qué? Que la molar se distalice. Ahora, doctores, yo les pregunto, ¿ustedes consideran que voy a poder generar una distalización sin generar tips? ¿O voy a generar una traslación parcial? ¿De qué depende de que se genere una traslación o que se genere una traslación pero con tip? ¿De qué depende acá? ¿Del aparato o de qué depende? Del alambre, ¿no es cierto? Claro. Si yo coloco aquí, doctores, un alambre 19 por 25, siendo un slot 22, dentro de mis brackets, obviamente voy a poder controlar el torque y el tip, doctores. Pero digamos que yo lo hago en NITI 16 por 16. Voy a distalizar, pero también se va a perder el tip. ¿Ok, doctores? Entonces ahí tengo que considerar eso. Ahora, les pregunto, ¿ustedes creen que yo vaya a generar protrusión en el canino acá? Porque me estoy apoyando, ¿no es cierto? En el diente, miren. Ligeramente, ¿no? Mientras distalizo, lo más probable, doctores, es que vaya protruyendo el canino, ¿sí? Y eso es una de las limitaciones de esto. ¿Y dónde voy a ver más protrusión que distalización? En pacientes que son mayores, ¿ok? Porque el hueso es menos flexible, es más corticalizado, ¿ok? Bien, doctores, aquí tienen otro ejemplo, miren, canino ectópico. Incisivo lateral, bueno, súper cubierto por la encía, las otras piezas cubiertas por la encía, ¿sí? ¿Qué necesito? Distalizar la molar, ¿ok? Entonces se utilizan otro tipo de sliding hook. En este caso solamente es el hook dentro del arco con sus 3 pulseritas, con todo este resorte de NITI. Por evidentes razones, doctores, mientras más abusemos de este resorte, más posibilidades es que no solo distalice, sino que también genere un tip, ¿ok? Pero en este caso es una mecánica que lo pueden utilizar y obviamente no tenemos un control vertical correcto acá porque son alambres que están recién en secuencia inicial. Pero después de que tú generes este espacio, puedes hacer compensaciones para poder arreglar cualquier tipo de desnivelación. Si se van a dar la tarea de revisar acá bien, tenemos una técnica de 4×2 prácticamente arriba. No están tocando las premolares, incluso no están tocando la segunda molar, porque posiblemente no esté completamente erupcionada, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo? Lateral central versus molar y están trabajando con resorte. ¿Por qué pueden trabajarlo así y esperar buenos resultados? Porque es un paciente joven, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, doctores, este artículo que se llama Distalización de molares superiores en maloclusión clase 2 dentoalveolar severa, sin extracciones, sin mini tornillos, con sliding hook, ¿ok?
Me costó encontrarlo porque no hay muchos. El día de hoy casi todos nos apoyamos en anclaje esquelético y por eso nadie hace tanto volumen de estos artículos. Doctor, ¿recomienda resorte de Niti o acero y por qué? Yo prefiero Niti, es menos rígido, porque yo quiero más bien distalizar. El de acero es más estable, pero yo no necesito que sea estable eso. Yo lo que necesito es que me genere un vector de distalización. Y que sea en un calibre grueso para que el sliding jig no se meta dentro del resorte. ¿Sí? Ya otro día podemos hablar de materiales dentales, querido Brian. Ok, este por ejemplo es un paciente. Doctor, ¿cómo saber cuándo la biomecánica va dirigido coronal o a raíz? Usualmente, querida Luz, vas a encontrar que la biomecánica se va a dirigir más hacia la corona que hacia la raíz, ¿ok? Pero eso lo voy a explicar más que nada cuando trabajamos con anclaje esquelético, porque ahí sí yo puedo controlar el vector, ¿ok? Dicho eso, aquí en teoría estoy generando una pequeña traslación, supuestamente, ¿sí? Sin embargo, lo que me va a impedir que mis dientes pierdan tip, si es que no es parte de mi tratamiento, va a ser el calibre de alambre y el material en el que voy a colocarlo dentro de mis brackets. Si es acero 17 por 25 para un slot 18, esto te va a controlar el tip. O 19 por 25 para un slot 22, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un pacientito. El paciente de perfil que es ligeramente bipertruso. ¿Cómo están sus labios? ¿Sí? Siendo empujados por sus incisivos. El paciente joven, me parece que tiene 11 años, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué podemos ver? El canino no está dentro, ¿sí? El canino lo están empujando con un elástico. ¿Y qué me ayuda a controlar que sea una fuerza bien concentrada en la molar? El resorte de níquel titanio que está acá empujando, ¿ok? Cada vez que el paciente abra la boquita, se va a generar tensión en este elástico. Y este elástico va a empujar mi hook hacia las pulseritas, hacia el resorte, hacia la molar, distalizando, hasta que me genere suficiente espacio para el canino. ¿Cuánto espacio necesito para ese canino? Un canino mide 8 milímetros más o menos de ancho mesiodistal. No es poquito, ¿ok? No es poquito para nada. Pero como el paciente es joven, lo podemos colocar. Acá si se dan cuenta, doctores, ya bajó. Imagino que lo deben haber bajado con elásticos intermaxilares, porque son botones, ¿no? Que han ido bajándolos con esto. Y los caninos, obviamente, ¿qué les falta? Girarse, ¿no? Porque ahí están completamente derechos. El doctor Brian pregunta, ¿y cómo nos aseguramos que no se vaya mesial en inferior? Mira, la verdad, Brian, es que de todas maneras esa molar va a tener un tick forward, sobre todo si es joven. Pero como es joven, podemos girarlo después, ¿me entiendes? Con otra mecánica. En teoría, si no quieres que pase eso, puedes colocar un sliding hook abajo, pero igual se va a mesializar. Lo que te interesa más bien es que esa molar no se extruya, porque intruir es la mecánica más difícil que vas a hacer, ¿ok? Entonces solamente te aseguras tú con tu acero 19 por 25 y lo más probable es que después, con un pequeño doblez, lo regresas a su lugar. Estamos hablando con anclaje entoriolar, Brian. El anclaje entoriolar siempre va a ser tu plan B o tu plan C, ¿sí? No te preocupes. Tenemos ya otros anclajes mejores. Aquí tenemos el tratamiento terminado. Si se dan cuenta, doctores, tenemos todo en un buen engranaje, línea media, los caninos están bien guapos. Miren el pacientito, ¿sí? Mejoró bastante, ¿ok? Por el retroceso que se está generando. Y obviamente, como es un elástico de clase 2, también ayuda a reposicionar la mandíbula. Al estar en una edad propia de esto, queda perfecto, doctores. Hola, doctora Candy, ¿cómo está? Entonces, doctores, hemos visto hasta ahorita anclaje entoriolar. ¿Qué otro anclaje hay? ¿Esquelético? No, hay uno en el medio. Todavía hay un anclaje más, que es el anclaje extraoral, ¿sí? El de las películas. El que hace que los dentistas que hacemos ortodoncia parezcamos sacados de personajes de villanos de película, ¿sí? ¿Qué tal, doctora? Entonces, el headgear es un aparato que lo vamos a ver casi exclusivamente en ortodoncia aplicada a odontopediatría, ortodoncia interceptiva, ¿ok? El headgear igual es un aparato que me está generando un anclaje fuera de boca, también llamado extraoral, ¿sí?
Su función es transferir fuerzas ortodónticas al cráneo utilizándolas como apoyo externo, ¿sí? Lo que permite controlar o distalizar las molares. Ahora, doctores, esto es en la arcada superior. Nosotros estamos generando un vector hacia atrás. Y si yo cambio la posición de esto desde arriba de mi cabeza hacia atrás, cambia la angulación. Y si yo bajo hacia la nuca, también cambia la angulación. ¿Para qué sirve esto? En caso que yo tenga extrusión, o sea, un crecimiento vertical de mi maxilar superior, colocando una angulación occipital, puedo trabajar eso, ¿sí? No solo distalizo y mejoro la protrusión retruyéndola, sino también impacto ese maxilar superior que me está produciendo sonrisa gingival, ¿sí? El headgear tiene usos funcionales más enfocados a eso que solamente distalización, doctores. Distaliza, sí distaliza, pero tiene excelentes resultados también en otras áreas. Doctor, buenas tardes. Mi niña de 4 años tiene paladar estrecho. En este caso, ¿qué se puede hacer? Listo, recomiendo primero que pase por una revisión, ¿sí? 4 años es muy pronto para tomarle unas radiografías o tomografía. Un añito más estaría bien, pero se puede prevenir y se puede interceptar ese paladar estrecho. Tiene que pasar por consulta. Te lo recomiendo, querida Liz. Tiene solución, muy buena edad. Te felicito como mamá que te pongas las pilas ahorita, porque es una excelente edad para que tengas solución. No te preocupes. Muy bien. Entonces, el headgear es el 50% del aparatito. El otro 50% es este arco, que también se le llama arco facial, que va conectado a tubos en las molares, usualmente las primeras, ¿sí? Obviamente, si estoy generando una fuerza hacia atrás, ¿qué va a pasar con esas molares? Se van a ir hacia distal, ¿sí? Al revés del headgear para servirte, Liz. Dios te bendiga. Al revés del headgear que es para clase 3, que es con mentonera, que me genera una fuerza hacia adelante, ¿sí? Hacia mesial. Por ejemplo, aquí tenemos una pacientita, obviamente en una edad de crecimiento, con una placa, ¿sí? No tienes que usarlo solamente con ortodoncia fija y ya, también puede ser con un aparatito como una placa, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el cervical, ¿sí? Que es el que se utiliza para una angulación posterior inferior, disaliza y extruye. ¿Para qué quiero distalizar y extruir? Mordida profunda, ¿sí? Mordida profunda en clase 2. El occipital, póstero superior, ¿sí? Distaliza e intruye. ¿Para qué quiero distalizar e intruir? Mordida abierta, ¿sí? Tracción facial. Este no distaliza, doctores. Este más bien es para la clase 3, ¿ok? Es avance del maxilar superior y rotación posterior de la mandíbula. Bien, ya vimos distalización en ortodoncia con anclaje entoriolar, ya vimos distalización en ortodoncia con anclaje esquelética, disculpen, anclaje extraoral, ¿qué faltaría? Distalización en ortodoncia con anclaje esquelético, ¿ok? ¿Qué aparatitos tenemos? Si yo dije que aparte de los mini tornillos hay otros, sí, tenemos los mini tornillos y los tipos de posiciones donde lo podemos colocar, y también tenemos las mini placas, ¿sí? Y también los mini tornillos pueden ser utilizados, por ejemplo, con el distal jet, doctores. O también hay otros aparatos, como el Hyrax distalizador, que trabaja con mini tornillos, ¿sí? Entonces, antiguamente se le llamaba este anclaje anclaje absoluto. El día de hoy ya sabemos que no es absoluto. ¿Por qué no es absoluto? Porque tenemos fuerza de mesialización. Las molares igual pueden, después de generar ese espacio, pueden mesializarse 1 milímetro, que a lo mejor dicen, wow, 1 milímetro no es mucho. Doctores, 1 milímetro es un mundo, si es que yo necesito ser preciso para poder llevar un canino 8 milímetros de ancho a su lugar, ¿sí? Bien, entonces, el concepto es el siguiente. Si yo me apoyo en el esqueleto, con este mini tornillo, me tengo, y acá es una pregunta para todos, doctores, ¿eh? Me tengo que preocupar de las fuerzas adversas, me tengo que preocupar de la zona residual, de la zona reactiva, de que no se extruya donde me apoyo, o ya no me tengo que preocupar de eso. ¿Qué dicen, doctores? ¿Es una carta libre para no estar pensando? No, ya no me tengo que preocupar, doctora Cintia dice. Ok. En teoría, doctores, solo me tengo que preocupar de que el mini tornillo esté bien colocado y solo me tengo que preocupar de cuánta fuerza voy a utilizar.
¿ok? Porque la fuerza que puedo utilizar con un mini tornillo o con una mini placa no es igual. Y el mini tornillo, si está entre las raíces, no es lo mismo que si el mini tornillo está en una zona bien corticalizada como el infracigomático o el buccal shelf, ¿sí? Entonces, solo me tengo que preocupar de que el mini tornillo esté bien insertado, que tenga buena higiene y de cuánta fuerza le voy a aplicar. Nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no voy a extruir el mini tornillo, ni lo voy a hacer tick back, ni lo voy a hacer tick forward. Ya no me tengo que preocupar por eso. ¿Sí, doctores? Entonces, por ejemplo, es importante entender lo que queremos hacer. Por ejemplo, esta pacientita hay que distalizar 4 milímetros en la arcada superior derecha para, junto con el otro lado, 4 y tener 8 milímetros de espacio disponible para un incisivo. ¿Ok? Abajo, por ejemplo, este mini tornillo me va a servir para intrusión, ¿sí? Y así vamos entendiendo qué es lo que queremos hacer. Lo importante, doctores, es que aquí tenemos la oportunidad de distalizar en la arcada inferior. Si se han dado cuenta, el distal jet no funciona abajo. El aparato pendular no funciona abajo. Todas las distalizaciones que he mostrado, que son en la arcada superior, ¿sí? Entonces, tener este aparatito de distalización en la arcada inferior con un anclaje tan fijo es excelente y se dan cuenta lo importante que es que nosotros podamos manejar mini tornillos. Si ustedes, doctores, no tienen mini tornillos, miren de todo lo que se están perdiendo para su arcada inferior y superior, por supuesto. Acá tenemos un casito, un artículo científico muy bueno. Yo les recomiendo que lo revisen. Para los que me van a preguntar, porque estoy seguro que siempre me preguntan, doctor, ¿cuándo extruyo y cuándo hago distalización? Ah, esa es una excelente pregunta. ¿Cuándo es que distalizo con mini tornillo y cuándo es que extraigo? ¿Ok? Entonces, doctores, este es un buen artículo porque trabaja la clase 3. ¿Sí? La clase 3 es de las clases más difíciles que nos van a tocar. ¿Por qué? Porque a veces cuando extruimos y llevamos los incisivos hacia atrás, a un buen overjet, un buen overbite, nos queda la cara cóncava, ¿sí? Y debió ser así quirúrgico, ¿no? Entonces, dentro de la escala de yo trabajar una clase esquelética, tanto 2 o 3, siempre está saber si va a ser quirúrgico. Si no es quirúrgico, saber si lo tengo que trabajar sin extracciones. Si no lo trabajo con extracciones, saber si lo voy a trabajar con extracciones. Si lo trabajo con extracciones, saber si es que puedo distalizar antes de eso. Y ahí, hasta el final, ya ver cómo es que lo voy a solucionar de una manera no tan invasiva. Pero cuando es quirúrgico, doctores. ¿Sí? Entonces, en la distalización de la arcada inferior, vamos a empezar como la primera parte del anclaje esquelético. El camuflaje de las clases 3 mediante distalización en masa es una de las indicaciones por las que yo distalizo, ¿sí? Por obvias razones yo necesito que este paciente tenga overjet, y si tiene un overjet inverso, estamos lejos de que esté en balance. Un paciente con overjet inverso o con clase 3 no tiene guía anterior, y si no tiene guía anterior, todo el sector posterior siempre está desgastándose y los incisivos se están extruyendo, ¿sí? Varios estudios han reportado que la distalización total de la dentición mandibular fue exitosa al usar anclaje esquelético. Miren, doctores, aquí tenemos dos propuestas. Este mini tornillo, mis colegas ya saben que es buccal shelf, ¿no? No va a rozar tus raíces, no va a lastimar el periodonto y va a estar en esa meseta de hueso que tenemos en la arcada inferior, ¿sí? Usualmente presente entre la primera y segunda molar o un poquito más hacia la segunda molar, hacia distal. En cambio, si yo quiero distalizar con un mini tornillo interdental, doctores, obviamente si estoy llevando canino, primera premolar, segunda premolar hacia distal, este mini tornillo va a chocar con una pieza. Entonces cada vez que choque y le genere dolor a mi paciente, ¿qué tengo que hacer? Saco y lo cambio de lugar, saco y lo cambio. No es lo más ergonómico, doctor, está lejos de ser ergonómico. Es mejor en buccal shelf. Doctor, ¿hay otra opción? Mi paciente tiene un poco buccal shelf, no encuentro. A mí me ha pasado, ¿eh? Quiero colocar en buccal shelf y no encuentro la posición.
Me voy un poquito más, no encuentro. Me voy un poquito más, le doy a mi paciente. ¿Qué? ¿Le pongo más anestesia? No. Si el paciente no tiene buccal shelf, no tiene buccal shelf, ¿sí? Doctor, ¿y en la tomografía puedo ver? Sí, pero esto es transoperatorio, doctores. Esto es más transoperatorio, ¿sí? En el momento te vas a dar cuenta si es que realmente vas a tener un punto de retención en el buccal shelf o no. Ahí viene el plan B, porque gracias a Dios, Dios es tan bueno que hay plan B. El plan B es este, doctores, miren. Uy, ese es el plan B. Y lo vamos a ver al final. ¿Está bien? A ver, doctores. Cuando nosotros distalizamos en la arcada inferior con un dispositivo de anclaje temporal o mini tornillo interdentario, como he mencionado, hay una gran posibilidad que no sea lo suficientemente resistente para aguantarme la distalización en masa. Eso es uno. Y dos, mientras voy distalizando, voy a lastimar mi periodonto. ¿Ok? Dime un segundo, doctores. Entonces, la distalización interdentaria sí se puede generar, pero por obvias razones es mejor trabajar con buccal shelf. Ya no me preocupo por dañar el periodonto. Doctor, ¿los implantes en interdental no sirven? Claro que sirven. Me sirven para intrusión. Me sirven para trabajar vectores de cantilevers. Me sirven para anclaje en cierre de espacios. Pero para distalización en masa, mejor recurrimos al buccal shelf o su homólogo superior, el infracigomático. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En adultos, el hueso cortical interradicular es denso y la remodelación ósea es más lenta. Por eso es más dificultoso encontrar un anclaje interdentario muchas veces. En cambio, el buccal shelf en la arcada inferior va a dar una buena estabilidad a largo plazo, doctores. ¿Sí? Y aparte, obviamente, podemos controlar con tranquilidad nuestro vector de cierre de espacio. Ok, la mini placa. Doctores, es bien poco popular, por así decirlo, la mini placa, porque exige que nosotros tengamos un expertise quirúrgico para colocarla o una interconsulta con nuestro cirujano maxilofacial. ¿Ok? Hay colegas que hacen ortodoncia que tienen una excelente relación con su cirujano maxilofacial y hay otros que ni siquiera lo tienen en la agenda. ¿Sí? Ni lo tienen ni contacto. No, no, no. Todo ortodoncia, todo ortodoncia. Pero doctores, la ortodoncia que nosotros compartimos acá es ortodoncia integral. Cuando toca hacer interconsulta, toca hacer interconsulta. Y la mini placa es un aparatito que va a ir en la cara anterior de la rama, en el espacio retromolar, y nos va a permitir, doctores, tener un anclaje incluso mayor que con buccal shelf, ¿ok? Y además podemos usar fuerzas incluso de 350 gramos, 400 gramos, 500 gramos, ¿sí? Sin miedo a qué? A que se luxe, ¿ok? Y tiene su cajita, tiene como su hook crimpable este aparato, por así decirlo, ¿sí? Ok, muy bien. Subamos ahora la arcada superior. Ya habíamos visto que podemos hacer distalización tranquilos en la arcada inferior. Subamos de vuelta a la arcada superior para ver cómo complementamos también. Aquí en la arcada superior, el mini tornillo interdentario tiene el mismo rol que abajo. ¿Me puede servir para distalizar? Sí. ¿Me puede servir también para cerrar espacios? También me puede servir para cerrar espacios, doctores. Lo importante es que tengo que considerar que cuando yo vaya a traccionar estas premolares, lo más probable es que mis premolares, su raíz vaya a chocar con este mini tornillo. Así que voy a necesitar un segundo por acá, ¿sí? Lo bueno es que las cajas de la mayoría de mini tornillos, como por ejemplo la marca Morelli, tienen dos. Así que no hay problema. Ahora, si quieres que tu paciente solo tenga un dolor, ponle una infracigomática. Bien. Ahora, los mini tornillos también existen sistemas para complementar su distalización. Por ejemplo, el sistema Molar Gearbox Mechanics, que es el MGBM, nos permite controlar mejor la distalización. Una vez con mi colega, la doctora Liz Cuya, estábamos hablando y... No, la doctora Liz, no me acuerdo la colega exacta, pero me comentó, si nosotros distalizamos, ¿cómo evito que gire la pieza?
¿no? Porque yo estoy llevando una pieza hacia atrás, ¿cómo evito que mientras va distalizándose, esta gire? ¿No? El sistema MGBM lo que nos permite es tener un segundo anclaje por palatino dividido entre los minitornillos y dividido entre un ATP con omega, que me permite distalizar a cuerpo completo de manera segmentada, ¿sí? Además, este sistema, una vez yo termino, trabajo por vestibular y no hay ningún problema. Vamos traccionando todo lo demás. También el Distal Jet tiene su versión con dispositivo de anclaje temporal, ¿sí? Por palatino, como hemos visto antes. ¿Ok? Bien. Ahora pasamos al infracigomático. El sliding hook, y de nuevo vamos a hablar del sliding hook, es un alambre de acero de 17 o de 19 por 25, o incluso 16 por 22 también se puede hacer, que me va a permitir hacer un empuje en el slot, en el bracket, por así decirlo, en el tubo de la primera molar. Doctor, ¿y si este empuje actúa sobre la primera molar, cómo actúa sobre la segunda? No hay problema, porque toda fuerza que vaya por encima incluso de la segunda premolar o de la primera premolar o incluso del canino se va a dispersar hacia atrás, ¿sí? Pero por obvias razones, este aparatito tiene una mejor manera de poder hacer este efecto, ¿sí? Sobre todo porque tiene un gancho que va a ir por encima del centro de resistencia, apoyándose mejor en que este empuje vaya ordenando todo en una traslación. Por razones obvias, nosotros tenemos que tomar una decisión acá una vez colocamos el infracigomático o incluso antes en la planificación. ¿Quiero controlar los torques o quiero perder torques? O más bien, tips, disculpen doctores. Si yo tengo, por ejemplo, doctores, el canino fuera de boca, la primera premolar con tick forward, la segunda premolar con la corona igual hacia mesial, tick forward, la primera molar con tick forward, mejor no la hago en MITI 16 por 16 porque no me interesa controlar el tip. Mejor empujo todo, que se haga tip back y así genero más espacio y se alineó todo, ¿sí? No siempre tenemos que hacer esta distalización, doctores, con un anclaje, con un arco pesado, ¿sí? Muchas veces más bien vamos a necesitar hacerlo incluso de manera segmentada. El arco en boca, MITI 16 por 16, no lo coloco en incisivos, el arco, no pongo brackets en incisivos, incluso en el canino tampoco. Distalizo primero todo, obviamente le pongo su protector, su fideo, y después, ya cuando hay espacio, ya coloco el arco dentro de mis dientes anteriores. Bien, en este caso, doctores, nuestro sliding hook o sliding jig, ¿sí? Lo podemos acompañar, como he mencionado antes, con resorte abierto. Este resorte abierto que me va a ayudar a dirigir mejor esa fuerza. ¿Por qué? Porque a lo mejor este segmento que tiene acá, que es un hélix, no genera suficiente fuerza, ¿no? Ha pasado un mes y veo que no se distaliza. Perfecto, no es un problema del anclaje, porque el anclaje está ahí. Es un problema quizás de que falta ese empujón que necesita, ¿sí? Nosotros controlamos acá 250 gramos, ya debería estabilizar. Bueno, le ponemos un pequeño resorte. Y también, doctores, podemos colocarle cadena de poder al canino para que también vaya estabilizando un poco. Y ahí viene la controversia, doctor, pero si yo le coloco ahí la cadena, ¿no se va a ir con kickback? ¿No se va a girar? ¿Sí? En ese caso, doctores, yo les recomiendo lo siguiente. Si necesitan ese kickback, háganlo. Pero si no lo necesitan, su arco de acero 19 por 25 en el slot 22 o 17 por 25 en el slot 18 queda. Una pregunta de la señora Liz. ¿Por qué la mandíbula superior lo tiene hacia afuera y no puede mantener su boquita cerrada? Querida Liz, eso es protrusión. Puede ser esquelética o dentoalveolar, ¿sí? Y eso impide que tu hijita no pueda cerrar los labios. Como te comento, igual, escribe por interno y lo respondemos después. A ver, entonces, doctores, nosotros tenemos que tener bien claro que así como podemos apoyarnos a nuestro sliding jig con un resorte o una segunda cadena de poder hacia el canino, es muy importante también que protejamos las zonas que puedan raspar la boca de mi paciente y generar lesiones en la mucosa. ¿Cómo? Puede ser con tu clip F, con tu resina fluida, no hay ningún problema. ¿En dónde les recomiendo?
en las partes que ustedes corten de los dobleces. Por ejemplo, nosotros terminamos el bracito de acá y eso puede raspar, ponerle resina fluida. Y también en la cabecita del mini tornillo, no porque raspe, sino porque va a evitar que esa cadena se mueva. Muy bien, doctores. ¿Y dónde viene la mini placa? ¿En qué se queda la mini placa? La mini placa, existe evidencia que se usa para distalización. Claro que se utiliza para distalización. Pero su uso principal está en la verticalización, doctores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más bien correcto utilizar la mini placa cuando no hay manera de usar el buccal shelf. ¿Sí? Porque si no, es como matar una araña con una bazooka. ¿Sí? ¿Pero para qué sirve? Para verticalizar. Molares completamente lingualizadas. ¿Sí? En masa, verticalizarlas. Cerrar una mordida abierta. ¿Sí? Intruyendo molares. ¿Ok? El doctor Brian pregunta, doctor, ¿cuando distaliza siempre respeta el PTB molar o a veces obvia la distancia ideal y distaliza? Es relativo. Eso va más en la parte de planificación, querido Brian. Pero lo importante es que cuando tú distalices, permitas una clase 1 canina y que el overhead y el overbite no sean afectados por esto. ¿Sí? Por ejemplo, si tú distalizas en la arcada superior y tienes clase canina 1, vas a tener que distalizar en la arcada inferior, si no vas a hacer que el overjet se cruce. ¿Sí? Entonces, la mini placa tiene un rol más importante. Sí se puede distalizar, pero tiene un rol más importante en la intrusión. Por ejemplo, hacer que mordidas así de abiertas se cierren. ¿Sí? Aquí tenemos una tablita para cerrar sobre los tipos de anclaje y lo que podemos esperar de estos. Si bien he hablado que en el dentoalveolar se puede incluso hacer distalización de 2, 3, 4, eso más lo vamos a encontrar ¿con quién? Con dentoalveolar sofisticado, que puede ser los aparatitos, por ejemplo, de Listaliet, ¿sí? O en pacientes de menor edad, ¿sí? En crecimiento, 10, 11, 12, 13, ¿ok? En cuanto a aparatología intraoral, ¿sí? Como el péndulo, siempre vamos a encontrar mejores resultados que con lo anterior, pero siempre, doctores, consideren que va a ser mejor en pacientes menores, ¿ok? ¿Funciona igual? Funciona bien, con sus efectos de mesialización que nosotros tenemos que ir enviando, cómo solucionarlo. ¿Ok, doctores? Y finalmente tenemos el anclaje esquelético. El anclaje esquelético siempre va a ser una herramienta súper importante para nosotros. Doctores, si ya están haciendo tratamientos de ortodoncia, ya han llevado sus cursos, han llevado su posgrado, tienen que tenerlo como buena herramienta el anclaje esquelético, porque desde un principio lo pueden colocar y desde un principio distalizar va a impedir que nosotros hagamos de manera arbitraria otras maneras de generar espacio. Y es por eso, doctores, que me gustaría a todos invitarlos a nuestro curso que vamos a tener en noviembre, ¿sí? Que es el ABC de los mini tornillos. Va a ser un curso full day con bloque teórico y práctico, súper completo, sobre anclaje, cierre de espacios, manejo de biomecánica durante la distalización, ¿ok? Incluso la verticalización, con uso de anclaje esquelético. Esto lo vamos a tener en noviembre, ¿sí? El sábado 15 de noviembre, y va a tener tanto un turno por la mañana como por la tarde para el mismo.